subida también, ahora, que les habíamos subido, eso lo vamos a ver la clase que viene con el ingeniero Sal, junto con lo que es relación lluvia-escurrimiento, con el tema que sigue, ¿sí? Así que vamos a ver más que nada la parte general de erosión hídrica y eólica, las dudas que puedan haber llegado a que les hayan surgido, digamos, durante la lectura, durante los ejercicios prácticos, y vamos a dejar todo eso de práctica de manejo que está englobado con el tema de relación lluvia-escurrimiento para que lo puedan ver la semana que viene con el ingeniero Sal, como les digo. El material que corresponde para la clase que viene ya está subido en el aula, así que a partir de cuando deseen ya lo pueden empezar a leer. Es una clase también, una guía teórica y un teórico práctico. ¿Quién quiere arrancar con la consulta de hoy? ¿Qué dudas les han surgido? ¿Qué han visto durante la lectura? Algo que podamos ir charlando. Profe, Yo tengo una... yo para sacar el intervalo vertical, que hay que multiplicar x por lo que sería el valor que nos dan del sistema de terraza, o sea, de la pendiente en porcentaje, Sí, más y, acá hay un factor que es por 0,305, ese es un factor que va siempre, digamos, ¿verdad? Es un sí, número fijo. exactamente, es un número fijo. Entonces, ¿cómo? ¿Quién me estaba hablando? Álvaro, ¿cierto? Ah, Yo, no, sí, sí, pero después pregunto yo. No hay problema. Bien. Entonces vamos a cerrar un poquito la idea, Álvaro. Vos, como bien decías, en el caso del No, no, ejercicio... Agustín es que estaba en la pregunta. Después Agustín, pregunto yo. no, Agustín. profe, disculpe. Bueno, Agustín. Como estábamos diciendo, en el ejercicio práctico se establece que vos tenés un sistema de terraza. Por eso es que usás el intervalo horizontal, ¿cierto? ¿Para qué usas el intervalo horizontal y con qué lo relacionas al intervalo horizontal? Para sacar los valores de L. Para sacar el valor de L, exactamente. ¿Qué es L? ¿Qué es La L? longitud de la pendiente. Bien, la longitud de la pendiente. Y una vez que tenés la longitud de la pendiente, ¿qué vas a hacer? Sacar LS, digamos. En la tablita que nos dan de los valores aproximadamente, con eso tengo LS. No me Bien, sorprende. con eso sacas el valor del S. ¿Cómo se llama ese factor LS dentro de la ecuación universal de pérdida del suelo? Factor topográfico. Factor topográfico, bien, exactamente, chicos. Y en este caso usan el factor L con el intervalo horizontal porque en este caso tienen interrumpida la longitud de la pendiente con una terraza, por eso usan el intervalo horizontal. Si no tendrían una terraza, entonces el valor de L sería tomar la longitud de la pendiente desde el inicio, donde comienza el escurrimiento, hasta el final, ¿sí? Donde puede encontrarse con un canal de una terraza, con un canal común del campo, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Puede volver a repetir si no hay terraza? ¿Qué es lo que pasa? Si yo no tendría una terraza, no tendría interrumpida la longitud del campo con una terraza, ¿cómo tomaría el valor de L? Con el valor del intervalo horizontal. Si yo no tendría una terraza, porque yo estoy usando el intervalo horizontal, porque tengo, en este caso del ejemplo, yo tengo una terraza construida, ¿sí? Entonces, el intervalo horizontal, ¿qué me está determinando? ¿Qué es el intervalo horizontal? El Que intervalo hay horizontal es la escurrimiento. separación que hay entre las terrazas, digamos. Exactamente, es el espacio que yo tengo entre una terraza y otra. Si yo no, entonces la longitud, en este caso, de la pendiente está dada por esa porción, ¿sí? De terreno. Si yo no tendría la terraza, el valor de L, ¿cómo estaría dado? Por Donde la empieza la longitud. pendiente y donde termina, digamos. Exactamente, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Por eso uso el intervalo horizontal, porque en el caso del ejemplo, dice que yo tengo un sistema de terrazas, ¿sí? Sí, profe. Bien. Por eso es que uso
B, IH, perdón, que es el intervalo horizontal. Entonces habíamos dicho que determinábamos con L el factor LS, que es el factor topográfico. ¿Quién me puede decir cómo influye el factor topográfico en la ecuación universal de pérdida del suelo? ¿Qué pasa cuando varía la longitud y qué pasa cuando varía la pendiente? ¿Cómo varía la pérdida en toneladas por hectárea por año? Cuando varía la pendiente, aumenta la velocidad de erosión y cuando el grado, digamos, y cuando varía la longitud de la pendiente, aumenta la erosión en 1,4 en general. Perfecto. Entonces, cuando yo duplico la longitud de la pendiente, el valor de A, de la pérdida, o el índice erosivo no se duplica, sino que aumenta en un valor exactamente como han dicho, de 1,4, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa si yo duplico el grado de la pendiente? Más erosión. ¿Cómo? No habría más erosión. ¿No habría más erosión, dicen ustedes, o cómo sería la erosión? No, habría más velocidad. ¿Cómo? Casi se duplica o sea, se multiplica por un número un poco menor que 2, decía el apunte. Bien, aumenta en un valor el doble, más que 2, ¿sí? Un poco más que 2, porque está elevada la potencia, el factor S, en la ecuación esa con la que se calcula el factor LS, ¿sí? Entonces, cuando yo duplico el grado de la pendiente, el índice erosivo aumenta en un valor mayor que 2. Y cuando aumento la longitud, como bien han dicho, aumenta por un factor aproximadamente 1,4. ¿Sí? En ambos casos va a aumentar la erosión, pero va a ser de forma diferente. ¿Sí? Sí, profe. Bien. O sea, profe, claro. cuando duplica el grado, el índice aumentaría más que 2 y cuando duplica la longitud, 1,4. Exactamente. Así sería, ¿sí? Eso está dado por la ecuación esa que tienen desarrollada ahí en la guía, en donde se ve cómo se calcula el índice, el factor LS, y ahí está el grado de la pendiente, está elevado al cuadrado, y en el caso de la longitud es la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, por eso es que en esas proporciones son los incrementos del índice erosivo, de acuerdo al incremento del grado o la longitud de la pendiente, ¿sí? En ambos casos, ¿qué es lo que observamos? Que es muy importante que en ambos casos vemos que al aumentar el grado de la pendiente y al aumentar la longitud de la pendiente, aumenta el índice erosivo, ¿sí? En mayor o en menor proporción. Entonces nosotros, en el caso de ustedes, agrónomos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es intervenir en esos factores para poder disminuir el índice erosivo, ¿sí? A grandes rasgos, ¿cómo podrían reducir la longitud de la pendiente? Y con las terrazas, Bien, exactamente. Una de las prácticas de manejo que utilizamos es haciendo terrazas, ¿sí? Una curva a nivel también puede ser. Una curva a nivel, ¿sí? Principalmente hacemos las terrazas, que han visto que hay de distintos tipos de terrazas. Sí, yo eso, ingeniera, o sea, no sé, no me quedó muy claro en el apunte. Pasa que no le entiendo los gráficos de las terrazas. Bien, Pedro. Si lo puede explicar. Eso más que nada, vuélvanlo a leer. Todo lo que es práctica de manejo de conservación de la erosión hídrica, vuélvanlo a leer tranquilos, y eso lo van a ver junto con el ingeniero, la clase que viene, donde le va a mostrar imágenes, donde van a poder desarrollar más el tema también, ¿sí? Pero vuelvan a leerlo en profundidad, cosa que puedan charlar con él y ver qué dudas puntuales les van quedando sobre los tipos y de terrazas que hay, ¿sí? Y las otras formas de manejo de la erosión hídrica, como el cultivo en contorno, el cultivo en faja, ¿sí? Hagan una relectura del tema. Profesora, disculpe, cuando recién decía que era el gradiente, no, el grado y la longitud, el grado sería el porcentaje, ¿no es cierto? Exactamente. 1%, 2%, y la longitud, en ese caso sería 100, digamos, de ese porcentaje. Y la longitud es en metros. Claro, pues si es 2%, por ejemplo, ese sería el grado, y la longitud serían 100 metros, porque el 2% es
En 100 metros. Exactamente, exactamente. 2% de pendiente, ¿qué significa? Que varía 2 metros en 100 metros. Algo así, Exactamente, exactamente, así es, así Sí. es. Ah, bien, eso quería saber. Bien. Pero, profe, y consultan por mensaje a alguien. Sí, ¿lo pueden repetir a la consulta del mensaje, por favor? Sí, dice, ¿qué pasa con K cuando es mayor al 70% de arena fina y limo compuesto? Bien, en ese caso, digamos, los ábacos están creados para trabajar con esos porcentajes de arena y de limo, ¿sí? O sea, la ecuación está realizada para trabajar con esos valores, ¿sí? Profe, Sí, en la ecuación universal de la erosión, digamos, sí. siempre, por lo general, se aceptan valores cercanos a 10 toneladas por hectárea o puede ser mucho más, digamos. No, los valores, en el caso incluso del ejemplo que tienen, cuando van a ver cómo se calcula el factor R por el método de la FAO, que tienen un archivito también ahí, justo en ese ejemplo, creo que da el valor de 18 toneladas por hectárea. Pueden tener valores de 20, de 25 toneladas por hectárea, ¿sí? Los valores, digamos, aceptables, ¿entre qué valores les decía la guía que son los valores aceptables? Ahí me puede dar 20 toneladas por hectárea el resultado, ¿verdad? Pero ¿qué Hasta valor 10 se en puede suelo, decir que es aceptable? hasta 10 en suelos profundos. Bien, Álvaro, perfecto. Hasta 10 toneladas por hectárea para suelo profundo. ¿Qué es un suelo profundo? Eso no, Un suelo no sé. permeable, ¿o no? Suelo blando. Un suelo muy permeable. No necesariamente permeable. Suelo desarrollado, profe. Un suelo desarrollado generalmente es un suelo profundo, ¿sí? ¿Y qué profundidad puede tener ese suelo? 1,5 Cuando metros, hablamos de un poco suelo más. profundo. ¿Cómo, Santiago? 1,5 metros, ¿no es? Un poco más. Exactamente, hablamos de suelos profundos cuando tenemos 1,5 metros aproximadamente de profundidad entre la capa superficial y cuando ya llegamos al horizonte que llamábamos C, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan eso de Dafo? O sea, Sí, puede ser, sí. profe, la longitud de las calicatas, generalmente. Sí, por profundidad lo de las general, calicatas. sí, por lo general las calicatas se hacen de 1 metro y a veces por ahí los perfiles de suelo pueden llegar a tener 1,5 metros, incluso hasta 2 metros, ¿sí? Entonces hablamos de pérdida de 10 toneladas por hectárea aceptables para esa profundidad de suelo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un suelo poco profundo, donde tenemos un horizonte A y un horizonte C? ¿Ustedes han visto? No han podido hacer la salida de suelo con edafología, ¿no? No. No, no lo he hecho. No, Bien. Bueno, ojalá que en algún momento se pueda retomar eso. Lamentablemente con esto de las clases virtuales no se han podido hacer, pero seguramente han visto alguna foto, han visto alguna imagen de un tipo de suelo tipo AC. sí, profe. Sí. Bien, ¿qué es un suelo de tipo AC? ¿Qué tiene? Tiene un horizonte orgánico mineral y después se interrumpe, digamos, por la regolita. Bien. Por lo general, ese tipo de perfiles de suelo tiene una profundidad muy baja, ¿sí? Son perfiles que tienen por ahí 50, 60 centímetros de profundidad. Entonces, ¿ahí cuánto es la tolerancia de pérdida de suelo? 3 puede ¿Puede ser. ser 2? 2 toneladas por hectárea año, exactamente. ¿Y de qué depende que digamos 2 toneladas por hectárea año o 10 toneladas por hectárea año y ese permiso, porque el horizonte es muy profundo o el horizonte es poco profundo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se permite ese límite de 2 para pocos suelos profundos y de 10 para Y suelos porque profundos? si se pierde, si es un suelo poco profundo y se pierde por erosión, o sea, más de 2,
ya directamente no quedaría suelo. Ya desaparece el horizonte Ya agua, queda la que es regolita lo expuesta, importante. digamos, que no tiene Exactamente, nutrientes. eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué otra cosa estaría faltando? Y el suelo profundo va a estar más desarrollado. Exactamente. ¿Y qué va a pasar? Por lo general, las condiciones climatológicas y condiciones en general donde hay un suelo profundo, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo creen cómo son? Y capaz va a tener mayor infiltración, digamos, del agua. No va a permitir que escurra tanto y que produzca la erosión. Eso por un lado. Y también no tendrá que ver con el nivel de desarrollo del suelo de cada zona. Claro, los suelos desarrollados tienen más temperatura, más Más profundidad. precipitación, ¿no? Más número de perfiles, profe. Perfiles de suelo. Exactamente, o sea, las condiciones para que se pueda generar suelo, ¿sí? En un suelo en un suelo más profundo, es porque están dadas las condiciones para que se siga desarrollando suelo en mucha cantidad de años, por supuesto, ahí tienen la cantidad de años en la guía, en la que se desarrollan apenas milímetros de suelo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, también es que está estipulado ese nivel de tolerancia de pérdida, ¿sí? Entonces, cuando ustedes calculan por la ecuación universal de pérdida de suelo, la A, que son las toneladas por hectárea año, entonces ahora ya ustedes tienen un nivel de referencia para decir, es un alto nivel erosivo el que hay en esta zona o es un bajo nivel erosivo, está permitido, está dentro de los valores permitidos o no, ¿sí? Entonces ustedes calculan con unas determinadas condiciones de cada uno de los factores, el nivel R, con el factor R, perdón, con el factor K, el factor C, el factor P, ¿sí? Entonces ustedes calculan una determinada cantidad de pérdida de suelo. Supongamos que supera el nivel de tolerancia anual por hectárea y por año. ¿Qué podrían hacer para modificar eso? Para que con esas condiciones de precipitación y esas condiciones de suelo, que eso yo no lo puedo cambiar, ¿cierto? Sí. Claro. ¿Qué factores no se pueden cambiar? Erika, Bien, ¿cómo se llama esa ecuación que queda dada? A igual a R por K. ¿Cómo se llama esa ecuación? Ecuación básica de erosión, por ejemplo. Ecuación básica, exactamente, porque eso es lo básico para cada zona. ¿Por qué? Porque está determinado por la intensidad, duración y frecuencia de la lluvia de esa zona y por las características intrínsecas del suelo de cual depende K, ¿cierto? Eso yo no lo puedo modificar, por eso se llama ecuación básica de pérdida del suelo. O sea, en esas determinadas condiciones va a haber erosión a un determinado nivel para ese suelo y para ese clima. ¿Se entiende eso? Sí, pero profe, el hombre no puede intervenir en K porque, por ejemplo, o sea, tiene acción directa sobre los contenidos de materia orgánica que va a haber al realizar la siembra, digamos. O sea, cuando realiza la trilla puede decidir si deja el rastrojo, si lo entierra o si lo saca, y está afectando el nivel de materia orgánica. De cierto modo, digamos, nosotros podríamos llegar a incrementar ese valor de materia orgánica, pero va a ser siempre algo mínimo lo que podemos llegar a hacer como para modificar esas condiciones tan características del suelo, ¿sí? Entonces es como que se lo toma como valor básico porque está ligado a lo que es estructura del suelo, a la permeabilidad de ese suelo, ¿sí? Claro, claro. O sea, sería porque la acción sería como de muy corta duración lo que puede interferir el hombre. No de muy corta duración, sí podemos modificar el contenido de materia orgánica haciendo prácticas conservacionistas, pero las características de infiltración directamente, la permeabilidad de ese suelo, es como que están determinadas por la estructura, la textura, ¿sí? Claro, claro. Perfecto. Por eso decimos que para una determinada zona vamos a tener una pérdida básica del suelo que está dada por esos dos factores, ¿sí? Sí, es cierto lo que vos decís, podemos llegar a modificar esos factores y hacer que el valor de K tenga pequeñas modificaciones, ¿sí? Pero en ese caso, profe, el valor no iría o sea, esas modificaciones no iría de la mano del factor C, del sistema de cultivo, digamos. Exactamente, más directamente desde ese punto de vista lo vemos. Por eso la llamamos ecuación básica a lo que es R y K, ¿sí?
Y sería, Profesora, profe, porque está influyendo solamente en una de las características de la estructura del suelo y no en conjunto, digamos. Exactamente, como que el factor K depende de características intrínsecas del suelo de ese lugar, ¿sí? para reducir el mínimo, para reducir hasta un 50% el factor C de cobertura, sería la implementación eh, de un sistema de, de siembra directa, digamos, o sea, de no hay que cultivar nada, no hace falta Exactamente, o hacer sea, ningún trabajo. partiendo, vayan de un extremo a otro. En ese caso, si yo quiero reducir a un 50% el factor C, a grandes rasgos, podríamos decir que partimos de un sistema convencional con un laboreo de suelo profundo, donde tenemos suelo desnudo y cambiamos totalmente las condiciones y hacemos una siembra directa con rotación de cultivo, con rastrojo en superficie, ¿sí? Ajá. Entonces, para reducir el máximo la cobertura C, habría que usar el implemento de labranza, digamos, sí o sí, para dar vuelta el pan de tierra o algo. No, 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 es como vos decís, o sea, partir de dos extremos. Yo tengo un extremo donde tengo un factor C, digamos, que está en el extremo, donde se elabora el suelo, se lo pulveriza, el suelo queda desnudo. Entonces nos vamos al otro extremo, donde trabajamos con siembra directa, dejamos rastrojo en superficie, ¿sí? Trabajamos con una rotación de cultivo, entonces de esa forma podemos reducir hasta un 50% el factor C. Y el, Muy bien. de esta Muchas forma gracias. también lo podemos reducir con los cultivos en contorno, digamos. Con los cultivos en contorno también podemos reducir el factor C. El factor C, ¿qué sería, chicos? Cobertura de rastrojo de trigo, si no me equivoco, profesora. O ¿Solamente cobertura cobertura de de... trigo o cómo se llama el factor C? El sistema es todo lo que es como el cultivo que El elegimos y sistema de cómo lo cultivo. manejamos, digamos. Claro, el rastrojo del cultivo que queda, la cobertura que queda para el próximo. Una relación entre las pérdidas bajo un cultivo y bajo condiciones específicas. ¿Puede ser, profesor? Y por ahí anda, a ver, ¿qué otra definición pueden decir del factor C? El sistema de cultivo. Sistema de cultivo, exactamente. Eso es el factor C, ¿sí? ¿Y qué ejemplos pueden dar? El monocultivo y la rotación. Tenemos monocultivo, la rotación de una leguminosa con una gramínea, ¿sí? Rotación grano grueso, abono verde. Plantación forestal también, cosa. ¿Cómo? Que nos pone implantación forestal también. Implantación forestal, exactamente. Es el sistema de cultivo. Cuando allá hablamos de cultivo en contorno o cultivo en faja o hablamos de ese tipo de manejo, estamos hablando de prácticas de manejo. Ya eso sería el factor P, no el factor C, ¿cierto? Sí. ¿Queda claro eso? No sé con quién estábamos, con quién estábamos hablando recién que me decía Sí, cultivo en profesora. contorno. Carlos. ¿Queda claro eso, Carlos? Sí, sí, no, yo dije el cultivo en contorno porque justamente en el apunte dice, cuando define el cultivo en contorno, que es importante porque con esto podemos reducir al 50% el factor C. O sea, de ahí lo saqué, digamos. Ah, bien, bien, bien. Bueno, pero básicamente cuando hablamos del factor C, hablamos del sistema de cultivo, ¿sí? Bien, sí, sí, ahora sí. Ahora, si decimos qué práctica de manejo nos puede reducir el factor C al 50%, entonces ahí podemos decir si la práctica es un cultivo en contorno. Ah, perfecto, ahora sí. Gracias. ¿Bien? Profe, para reducir el 50%, ¿tendríamos que utilizar distintas prácticas o podríamos utilizar solamente una, por ejemplo, rotación de cultivo? Y si ustedes hacen rotación de cultivo y en esa rotación de cultivo el suelo queda desnudo, una parte digamos, de lo que es el transcurso del año, ¿ustedes creen que ahí estarían reduciendo el 50% o cómo sería?
No, ahí no sería menor porcentaje eso. Sería Digo, como menos del 50%, ¿o no? claro, Porque nosotros al dejar el suelo desnudo a la exposición del viento y de la lluvia, lo estamos dejando a la exposición de erosión, ¿cierto? En cambio, si nosotros tratamos de tener la mayor cobertura posible, es cuanto mayor porcentaje reducimos esa posibilidad de que aumente el índice erosivo. ¿Sí? Sí, ¿Queda está más o bien. menos claro eso, Mariana? Sí, sí. Bien. ¿Qué otra cosa? Entonces estábamos hablando de que la ecuación básica de pérdida de suelo estaba dada por R y por K, y eso nos va a dar las toneladas por hectárea por año que pierde un suelo en una determinada zona, ¿sí? Después, ¿qué otros factores tenemos? El factor LS, el factor C y el factor P, ¿sí? Esos son los factores en los que puede intervenir el hombre para reducir esa cantidad de toneladas por año y por hectárea que tenemos de pérdida de suelo, ¿sí? sí. Entonces hemos ido viendo cómo en cada uno de esos factores puede ir interviniendo el hombre para ir reduciendo esa pérdida de suelo. A través del sistema de cultivo, a través de las prácticas de manejo, reduciendo la longitud de la pendiente, ¿sí? Sí, profe. Entonces, todo lo que hace las prácticas en sí de manejo, como les decía, eso tienen un apunte, vuélvanlo a leer detenidamente, fíjense todas las dudas que les vayan quedando y eso lo vamos a ver al comienzo de la clase que viene. Sí, con el ingeniero Sal. Disculpe, usted hace un rato dijo que el índice horizontal se utilizaba cuando había una terraza. ¿Y cuándo Exacto. usamos el índice vertical? El índice vertical lo utilizamos para calcular el índice horizontal. Claro, claro, pero no hay una condición específica para utilizarlo al índice vertical. No. El índice vertical nos permite a nosotros calcular el índice horizontal, que es lo que equivale a la longitud de la pendiente cuando hay terrazas. Ah, bien, bien. Claro. ¿Sí? Bueno, sí, bueno, gracias. Bien. ¿Qué otra duda, chicos, les ha quedado de la lectura? De lo que hace la erosión hídrica. ¿Han visto lo que es? ¿Sí? Una duda, o sea, la definición de erosión hídrica, sí entiendo que es, digamos, la dispersión de las partículas y después el posterior arrastre del agua de escurrimiento. ¿Y qué pasaría con el tema del desagüe? ¿También está sujeto a lo que es erosión o el desagüe no tiene nada que ver, digamos, con la erosión? ¿Cuál desagüe, Álvaro? A ver, ¿cómo explicamos un poquito más a qué te referís? Claro, o sea, el desagüe es, también está sujeto, influenciado por la erosión. ¿El desagüe hablando del movimiento de agua superficial en un campo o el desagüe hablando de...? Eso es, cuando el agua va por el desagüe, también está erosionando ahí. Y si no tenemos ninguna práctica de manejo realizada en el campo como para conducir esa agua por determinados canales y que el agua abandone el campo por esos determinados cursos de agua, entonces el desagüe ese vendría, si no tenemos ninguna de esas vías y se hace en forma natural a través de la superficie del suelo, eso sería el escurrimiento. ¿A eso te referís? Sí. Era una duda más bien de eso. Así, claro, digamos, como nosotros pensando. eliminamos el agua del perfil, de la superficie del suelo, perdón, no del perfil del suelo, sino de la superficie, a través de canales, donde vamos haciendo la derivación de esa agua por determinadas vías, justamente lo que nosotros estamos haciendo es evitar el escurrimiento y evitar la erosión. Ah, sí. Cuando lo hacemos conduciendo el agua a través de canales, ¿sí? Sí. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Álvaro, ahí ya que vos has mencionado el escurrimiento superficial, ¿cuáles son los distintos pasos por los que va pasando la erosión hídrica de menor a menor grado, de menor a mayor grado? Sí, lo he leído que era una laminar, la primera. Bien.
después en surco, Bien. y la más grave de todas era en Cárcava. Perfecto, perfecto, Álvaro. A ver, ¿a quién veo por ahí? Santiago, dice, Santiago. Ese escurrimiento que estaba diciendo Álvaro, en forma laminar, ¿cómo lo observamos a campo? ¿Cuál Santiago, profe? Porque hay dos, tres, creo. Santiago Luna. ¿Cómo Sería observamos una la erosión de tipo laminar en el campo? sería una erosión más como superficial, profe, de las partículas finas. Es una erosión ¿Puede ser? superficial que arrastra las partículas finas, exactamente. ¿Y cómo la observamos? ¿Cómo la determinamos a campo? ¿Es fácil de observar? ¿No? Profesora, Sí. tengo una duda. ¿Eso sería como un lavado oblicuo? Exactamente, como un lavado que va llevando, de acuerdo al grado y longitud de la pendiente, se va arrastrando el agua por la superficie del suelo. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo se observa? A ver, Santiago, Santiago Aguilar, ayudarlo a Santiago Luna. ¿Cómo se observa a campo esa erosión laminar? Y por el color, creo, o sea, se va a quedar de color claro la parte que pierda las partículas. Por el color del suelo lo podemos determinar, ¿cierto? Vemos colores más claros, colores más oscuros, en otro lado donde se va acumulando el agua con ese arrastre de partículas finas, ¿cierto? Ujú. Y si tenemos cultivo, ¿qué se puede observar también? Creo que el agua estancada puede ser. Y donde está el agua estancada, ¿qué irá a pasar con el cultivo? Se puede arrancar, ¿Cómo? Y no se va a poner, no se va a podrir si hay mucha agua, digamos. Y por ahí podemos ver esa ambigüedad, ¿cierto? O sea, de acuerdo a cómo es el escurrimiento, podemos notar lo que se dice cuando se monta el cultivo, o ese galope que dicen que también se ve en el campo. O sea, podemos ver zonas que tenemos el cultivo más bajo y en otras zonas el cultivo se eleva y se ve más alto, ¿sí? En otras zonas donde se ve clorótico. Entonces, eso que vemos en la parte superficial del suelo, pues no podemos ver el manchoneo de zonas más claras y más oscuras si hay cultivo, nos está indicando que algo está sucediendo, ¿cierto? Sí. Entonces el cultivo puede ser indicador de que podemos tener ese escurrimiento superficial en forma laminar. Sí, sí. Bien, perfecto, chicos. También podría ser porque observamos pequeñas zanjitas en el terreno. Cuando ya observamos pequeñas zanjitas, ¿cómo se llama ese tipo de erosión? Profesora, ahí yo no distingo bien si es un Cárcava. surco o una cárcava. ¿Cómo? Yo ahí no distingo bien si ya es un surco o una cárcava, porque en la foto que han subido, sí, no sé si el surco sería como un escalonado y la cárcava sería más como, bueno, canaleta. Pero bueno, ahí no distingo bien, digamos, esas dos. Bien. Ahí si ustedes pueden ver en la clase donde se va pasando los distintos tipos, las distintas imágenes, está bien diferenciado cuando tenemos un surco y cuando tenemos una cárcava, ¿sí? En el caso de que tengamos un surco, van a ver que son líneas que se van marcando, que se van haciendo, se van tomando una hondonada, ¿sí? Que justamente, como dice, son surcos o canaletas, son pequeños canalículos. ¿Cómo? Tendría poca profundidad. Exactamente, tendría poca profundidad. Por lo general, cuando hablamos de surco, de la erosión en surco, que es el segundo paso, ¿sí? Ahora, cuando esos surcos continúa la erosión y esos surcos incluso, ¿qué dice? Que a veces los podemos no notar, en el caso de que se laboree el suelo, entonces se laboree el suelo y esos surcos pueden desaparecer si no han sido notados en su determinado momento, ¿sí? Bien. En cambio, cuando esos surcos quedan marcados en la superficie del suelo y sigue la erosión en esa zona, ya comienza a formarse la cárcava, que es una formación de gran profundidad. Las cárcavas, chicos, pueden llegar a tener hasta 1 metro de profundidad o más, ¿sí?
No sé si alguno ha transitado por la zona de Garmendia, cuando llegan a Buruyacú y giran a la derecha que ya van a la zona de Garmendia. ¿Alguno ha pasado por ahí? No. Bueno, si llegan a pasar por esa zona, van a ver que todo al costado de la ruta hay una zanja, es como una zanja, una cárcava, exactamente como es, ¿sí? Y la formación de la cárcava, no sé si han leído o han visto en la imagen que tienen, que está hecha, es una imagen de un libro que está en la presentación, que la formación es retrógrada, o sea, se va formando desde adelante hacia atrás, ¿sí? Se va como comiendo desde adelante hacia atrás, retrógrada es la formación de la carga, ¿sí? Para lo que es la corrección de cárcavas, eso lo van a ver con el ingeniero la semana que viene para ver cómo se puede corregir una cárcava, ¿sí? Hay maneras de corregir este daño que ya se ha hecho en el suelo, que es de un altísimo grado ya de erosión, ¿sí? Si alguno ha leído lo de la práctica de manejo, ahí tenían algo de corrección de cárcavas también. ¿Les queda claro la diferencia, chicos? Sí. Profe, para el parcial hay que saber todas las fórmulas así tan específicamente. ¿Como cuál fórmula, Carlos? Santiago, no, profe. Santiago, por ejemplo, en el factor K, había una fórmula que decía 100 por K igual a 2,1 por T a la 1,4 por 10 a la menos 4. No. No, esa fórmula no. En esa fórmula lo que les muestra es de dónde sale el factor K, ¿sí? Entonces lo importante es que ustedes sepan de qué depende el factor K. ¿De qué depende el factor K? Que lo hemos hablado hace un rato. De las características intrínsecas. Bien, como qué características, por ejemplo. Como la velocidad de infiltración o la resistencia a la dispersión y al arrastre. Bien, ustedes han visto que el factor K se puede determinar por esa fórmula o a través de los ábacos, ¿cierto? Que son 2 ábacos con los que entramos. ¿Han visto eso? Está en el ejemplo del teórico práctico. Que el nomograma es el nomograma, exactamente, a través del nomograma. ¿Con qué parámetros ingresamos al nomograma? Con porcentaje de partícula de arena fina y limo. Y limo, sí. Bien. Después, ¿con qué otro parámetro? Nosotros ingresamos con el porcentaje de arena muy fina más limo, ingresamos con ese valor, chocamos con el valor que corresponda a ese tipo de suelo, continuamos en el ábaco, en el nomograma, perdón, hasta que chocamos con qué valor. ¿70? No, puede ser menos de 70 también, pero después... 47, ¿puede ser? Después de que determinamos el porcentaje de arena de arena fina más limo, nosotros subimos hasta que encontramos qué valor del suelo. ¿Su permeabilidad? ¿Cómo? La velocidad de penetración. Permeabilidad no es ahí permeabilidad. La velocidad de penetración. No. Primero lo vamos a nombrar, ¿sí? Y después ustedes fíjense en el nomograma, la flechita roja que los va guiando paso por paso, cómo determinan el valor de K. En el caso del ejercicio del teórico práctico, el valor de K se les ha dado. Pero si ustedes lo tienen que determinar, pueden usar el nomograma, puede estar el nomograma puesto, y yo les doy el porcentaje de limo más arena muy fina, el porcentaje de materia orgánica, el grado de permeabilidad de ese suelo y el tipo de estructura. Y con eso pueden determinar el valor de K. ¿Sí?
Sí. Todos tienen, abran el teórico práctico y vean Sí, yo donde también. dice segundo paso, calcular el factor de K. ¿Cómo? Donde en el teórico práctico que tienen el ejercicio desarrollado, si lo tienen, ábranlo y vean donde dice segundo paso, calcular el factor K. Ahí está, profe. Que dice que los valores de K van de 0,04 a 0,89. Exactamente, y ahí tienen un paso a paso de cómo tendrían que calcular y sacar ese factor K si ustedes tienen que usar el nomograma con la flecha roja. ¿Sí? Yo ingreso por la izquierda con el porcentaje de arena fina más limo. ¿Sí? Sí. Yo con la curva de porcentaje de arena más limo muy fino, después subo por el porcentaje de materia orgánica. Una vez que al determinado valor que tengo, supongo que sea un 3%, ya lo tengo ese valor, paso hacia el otro nomograma en donde primero choco con el valor de tipo de estructura, si es granular, si es en bloque, ¿sí? Profe, disculpe, ¿podría repetir de que se choca con el porcentaje de materia orgánica que se me traba el internet, porfa? Sí, sí, sí. Una vez que yo identifico la curva del porcentaje de materia orgánica, yo a través de esa curva paso hacia el nomograma de la derecha con el tipo de estructura que tengo, si es estructura en bloque, si es granular, ¿sí? Ahí la tienen descrita como 1, 2, 3 o 4 y el tipo de estructura arriba. Bien. Supongamos que sea estructura en bloque, que sea la tercera curva. Marco ese punto y de ahí bajo por último al porcentaje, al parámetro permeabilidad. Si la permeabilidad es muy lenta, si es rápida, muy rápida, ¿sí? Una vez que determino ese punto, desde ahí me dirijo de nuevo hacia la izquierda y sobre ese eje del segundo nomograma está el valor de K. ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí. ¿Me siguen todos, chicos? Sí. Escucho dos y nada Sí. más. Sí, profe, sí, sí. Pero O ese sea, eso va a tengo ser, que tener va a ser dato. Por lo general el valor de K es dato, pero también ustedes pueden tener el nomograma y tener los parámetros y con eso determinar el valor de K, porque ya están O sea, en condiciones de hacerlo. Nos dan todos los parámetros, tipo nos dicen todos los valores y de ahí vamos. Exactamente, se les da todas las características de ese Ah, perfil, ¿sí? Perfecto. Y entonces cuando ustedes le dicen de qué parámetros depende el factor K, no decimos la velocidad de infiltración, el tipo de si hay cultivo o no hay cultivo, no, son estos parámetros por lo que está hecho el nomograma que estamos viendo ahora, ¿sí? La textura, principalmente porcentaje de arena más limo, de arena fina más limo, el contenido de materia orgánica, el tipo de estructura y la permeabilidad, ¿sí? De eso depende K. ¿Les queda claro eso? Sí. Sí. Profe, para el Sí, profe. parcial, este punto, digamos, que teníamos parecido en el TP, ¿se evaluaría de esa manera más o menos? ¿Cómo? O sea, para completar la fórmula de la ecuación global, sería para completar así, como en el TP, dado un caso de un punto que tomen así en el parcial. Claro, se puede dar un determinado cálculo para que ustedes calculen cada uno de los parámetros y vayan y determinen el valor de la pérdida en toneladas por hectárea y por año. Bien, bien, gracias. ¿Sí? Bien, entonces hemos ido dando un paso más o menos global por cada uno de los puntos de lo que hace a la erosión hídrica, chicos, ¿sí? Les queda pendiente para este caso, les vuelvo a repetir por si alguno ingresado más tarde, las prácticas de manejo les recomiendo que las lean de nuevo, junto con el tema que les toca para el miércoles que viene, y analizan todas esas consultas con el ingeniero Sal la semana que viene.
¿sí? Otro tema que tenían para ver era erosión eólica. ¿Han podido leer? Profe, puede ser que no había mucho sobre erosión eólica. Tenían una guía de erosión eólica. Sí, del manejo. Y el PowerPoint, digamos que eran más fotos que nada el Power. Sí, y después tienen una guía de prevención y control de la erosión eólica. Sí, hablaba sobre las cortinas, todo eso, profe. Exactamente. Una de las medidas de control de la erosión eólica es a través de las cortinas rompevientos. ¿Qué han podido ver de las cortinas rompevientos? ¿De qué depende? ¿Cuándo son más eficientes, menos eficientes? Sí, depende de la La altura, el perfil, la densidad. Claro, La altura. La permeabilidad. De la densidad y altura, la permeabilidad. perfecto, del perfil, ¿qué más han dicho? De la densidad. Y la permeabilidad. Permeabilidad. ¿Qué pueden decir con respecto a la densidad y a la permeabilidad? ¿Cuánto es más efectiva una cortina o no? Cuando es menos densa, es más efectiva. ¿Por qué, Jero? Más densa y menos permeable, ¿no sería? Más efectiva. Ahí hay un debate ahora entre Carlos y Jerónimo. Yo de Si es la... más densa, ¿es más efectiva o si es menos densa, es más efectiva? Si es menos densa, es más efectiva. Eso he entendido yo. Bien, ¿por qué? Porque no lo entiendo bien, pero por el gráfico que han subido en el Power, muestran que cuando es muy densa, el viento pasa, pero también se genera como un remolino. Entonces como que hay más viento, digamos. Exactamente. ¿Cómo ese remolino sería, es la turbulencia que se genera, ¿sí? Sí. Se genera una turbulencia en la parte superior de la cortina porque al no poder penetrar el aire, ¿sí? Entonces el aire asciende, genera una turbulencia en la parte superior de la cortina y desciende con mayor velocidad, ¿sí? Claro. En cambio, si la cortina es permeable, entonces el aire puede pasar, ¿sí? En forma laminar, y el aire asciende, se junta de nuevo con esa corriente de aire y desciende en una forma más homogénea y lenta, ¿sí? Esa es la razón por que las cortinas densas no son tan efectivas como las cortinas semidensas, ¿sí? Bien. ¿Vos decías algo, Mariana? No, del tema de los remolinos, también lo entendí así, como que se formaba más remolinos cuando es muy denso. Perfecto. Con respecto a la altura, ¿qué han visto con respecto a la altura de la cortina? Que tenía que ser 20 a 30 veces más alto que la plantación, algo así era, puede ser. Direcciones sotavento. Azotavento sí es azotavento es hacia el lado donde va el viento, donde ya estaría el cultivo, ¿cierto? Sí. No es que tiene que ser 20 a 30 veces más alta. Protege de 20 a 30 veces la altura que tenga. ¿Sí? O sea, yo tengo una una cortina que tiene 10 metros de altura y protege 20 veces su altura, ¿cuánto va a ser? 20 metros. No, perdón, sería... 20 por 20 sería. 20 por 20. Por 10, supongamos que sea 10 metros de altura. 200 metros. 200 metros sería, claro. 200 metros, exactamente. Y si la longitud de ese campo tiene 1000 metros, ¿sí? Y la cortina azotavento protege 200 metros nada más, ¿cada cuánto le tenés que poner la otra cortina? Teniendo en cuenta que a barlovento protege 5 veces más, ¿no? Ustedes han visto, azotavento protege de 20 a 30 veces la altura, tomemos por ejemplo 20 veces, y a barlovento protege 5 veces la altura. Si yo tengo O sea, azotavento pondría las cortinas cada 20 metros y a barlovento las pondría cada 5. No, sería cada 250 metros, ¿sería? Exactamente, cada 250 a 300 metros. ¿Por qué? Porque yo tengo 20 veces por la altura de la cortina, que son 10 metros, sería 200 metros, ¿verdad? Sí, más. Porque yo le tengo que El sumar... barlovento.
le tengo que sumar esas 5 veces que protege a Barlovento. Claro. ¿Sí? Entonces ahí sumamos casi 300 metros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí, sí. Bien. De esa forma, entonces, a ustedes les sirve para saber cada cuánto tienen que poner la cortina. Entonces, cuanto más altas a veces son las especies, depende del lugar, ¿sí? Es que va a ser mayor o menor la protección. Y por eso a veces cuando ustedes van en la ruta pueden ver que tienen especies de distintos tipos, ¿sí? A veces tienen cipreses combinados con álamos, justamente porque el álamo es muy alto y ya no estaría protegiendo tanto, sería muy impermeable la cortina ya. Entonces se pone abajo especies más de menor altura para que puedan hacer esa permeabilidad o semipermeabilidad, ¿sí? Pero la protección se va a tomar desde la especie que tenga mayor porte, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí. Perfecto. Bien. Perfecto, chicos. ¿Tienen alguna otra consulta? Yo tengo una consulta del trabajo práctico, pero no sé si es de lo que va a hablar el profesor la próxima clase, que porque es de los manejos, entonces capaz que es lo que va a decir el profesor. Pero en el último punto, dice, mencionen cuál de las terrazas se aprovecha mejor el terreno para el cultivo. Y Bien. bueno, y la terraza, yo sé que la terraza de base ancha es la que hay mayor superficie útil, entonces yo pensé que podía ser esa, pero bueno, no sé bien, digamos. Bien, bien, vas bien encaminado, Jerónimo. Eso van a ver bien con el ingeniero la clase que viene, todo lo que hace a terrazas, cultivo en contorno, cultivo en faja y demás, pero está bueno que lo vayan leyendo, lo vayan interpretando, está bien la interpretación que estás haciendo. De esa forma es como tienen que realizar la lectura, ¿sí? Tratando de interpretar. Y yo sé que a muchos les cuesta identificar las terrazas, imaginarse cómo son las terrazas, sobre todo cuando se hacen esos dibujos en los libros, ¿sí? Que son esquemáticos. Entonces, lo bueno es que cuando el ingeniero la semana que viene, la idea, bueno, cuando nosotros tenemos clases presenciales, es que ustedes vayan al campo, puedan ver las terrazas, los distintos tipos de terrazas, para que se haga mucho más tangible. Pero bueno, como el ingeniero viene trabajando un poco en eso, tiene varias imágenes que les puede ir mostrando para que a ustedes se les haga más accesible la forma de entenderlo y de identificarlo, ¿sí? Perfecto. Bueno, Profe. ya tienen subido, chicos, lo que va para la clase que viene también, ¿sí? O sea, tienen que ver de vuelta lo que es práctica de conservación, que ya está subido junto con erosión, y relación lluvia-escurrimiento, ¿sí? Bien, Perfecto. profe, le quería consultar de los trabajos prácticos, una vez que nosotros los mandamos y hasta una semana antes del parcial y todo eso, ¿ustedes nos subirán comentarios de correcciones o algún trabajo práctico corregido o algo para guiarse también de los errores? Sí, Facundo, eso lo vamos a hacer, le vamos a explicar el día de la consulta, cómo va a ser el día de la consulta le vamos a explicar cómo es la corrección de los trabajos prácticos. Buenísimo. Ustedes tienen tiempo de subir los trabajos prácticos hasta el día 12 de mayo, si mal no recuerdo, que es el día de la consulta, ¿sí? Sí, hasta ese día dijeron. Tenemos miércoles 5 la clase que viene y miércoles 12 es el día de la consulta. Hasta ese día tienen tiempo de subir los prácticos, ¿sí? Genial, gracias Y por usted. ese día de la consulta le vamos a explicar cómo van a hacer la corrección. Buenísimo. Profe, entonces para el primer parcial irían 4 temas. Estos 4 temas, sí, los 4 temas que ya están subidos todos, digamos, la clase de consulta es la clase del último tema. Ah, perfecto, perfecto. La verdad, chicos, que veo Profe, que yo viene entré un bien. poco tarde y estaba hablando de cómo iba a ser el examen. ¿Cómo sería el tema de van a tomar múltiple choice, no? ¿O no escuché mal? No necesariamente tiene que ser múltiple opción.
El examen va a ser a través de la plataforma, puede ser como preguntas teóricas para que ustedes las desarrollen o de múltiple opción, y ejercicios prácticos en donde se les pone varios resultados y ustedes tienen que elegir el más aproximado de acuerdo a los cálculos que hagan, ¿sí? Ah, ok. Y eso los cálculos que podemos rendir con calculadora, eso sí se muestra antes. Exactamente, rinden con su... Ustedes, cada uno tiene su hoja, su lápiz, su goma, su calculadora, como si fuese que están rindiendo presencialmente, nada más que van viendo el examen a través de la computadora, a través de la plataforma, y van tomando las opciones que encuentren posibles en la plataforma. O también pueden tener preguntas para que ustedes desarrollen. Perfecto, perfecto, perfecto. No sé si alguno ya ha rendido de forma virtual algún parcial. Ya vienen rindiendo seguramente de forma virtual, ¿o no? Sí, profe. Sí, pero nunca con esta modalidad. Sí, pero práctica no rendí. Ah, práctica no han rendido nunca. No. 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 Bien. La práctica, les repito, ustedes tienen un problema planteado y tienen distintas opciones de resultados posibles y ustedes tienen que indicar cuál es el resultado indicado. ¿Se entiende? Sí. Sí, profesora. Sí, bien, gracias. Profesora, ¿sí? Podría ser que lo más importante, digamos, es todo lo que venimos viendo en los trabajos prácticos, ¿no? Más que nada. No se olviden de la teoría, chicos. Claro, No se confíen con solamente la parte práctica. La parte práctica tratamos de hacer que ustedes apliquen lo visto en la parte teórica. Los ejercicios prácticos muchas veces son un tema puntual de algo que engloba el tema, pero no dejen de ver la parte teórica y de leer, ¿sí? Muchas preguntas pueden ser teóricas o básicamente de teoría aplicada, o sea, pueden ser situaciones para que ustedes analicen de acuerdo a lo que han entendido la teoría. ¿Sí? Bien, profe, iban a tener en cuenta el tiempo que eso puede llegar a demorar, porque por ahí hay algunas cátedras que te dan muy justo el tiempo y no se puede hacer como Sí, uno le gustaría, digamos, pensarlo bien. la verdad, Facundo, que hemos tenido todo el año pasado virtual y ya tenemos más o menos estimado, no estimulado, sino estimado el tiempo de resolución y en todos los casos hemos tenido buena respuesta, o sea que ya sabemos Genial. más o menos el tiempo que se puede resolver el parcial. Buenísimo, buenísimo, profe. Y de todas maneras, ese tiempo no solamente lo determinamos nosotros en la cátedra, sino que dentro de la comisión de virtualización y lo que hace al funcionamiento, digamos, de lo que es la virtualización en general, ya nos determinan un tiempo más o menos establecido para que sean los exámenes escritos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muy bien. Profesora, Bien. yo en el gráfico ese de K, cuando estaban hablando recién por dónde se entraba, yo no entendí en qué curva se corta, digamos, para subir y después pasar a las otras curvas del otro gráfico. Eso no entendí muy bien. ¿En cuál curva se corta? Vos entrás con determinados valores, ¿sí? Sí, ¿Tenés abierto el archivo? sí, ahora estoy ahí. Sí, lo estoy Bien. viendo. Perfecto. Vos has visto que hay una flechita roja que va siguiendo. Sí, que por ejemplo sería 68 aproximadamente, ¿no es cierto? Claro, yo entro con ese valor de porcentaje de limo más arena muy fina, que es 68, supongamos como vos decís, choca Sí, con y el ahí, porcentaje de arena. ¿cuál de todas esas curvitas es lo que no entendía? En la primera, digamos. La primera curva es esas que bajan. Sí, ¿Has visto? Ahí choca y está en la puntita de la cruz, sí, la flecha, choca sí. entonces con el porcentaje de arena, Bien, que está determinado también en laboratorio, es un valor que se les da. bien. ¿Sí? De ahí yo subo de acuerdo al contenido de materia orgánica que hay en ese suelo. Supongamos que acá sea un 3%. Ah, claro, ¿Sí? sí.
Una vez que estoy en ese punto, paso al nomograma de la derecha, teniendo en cuenta el tipo de estructura. Claro. En este caso no alcanzo a leer, pero creo que dice granular muy fina, que sería el punto, el 3. Granular. Mediana, ¿la 3? No. Bueno, supongamos que no alcanzo a leer bien. Granular, mediana, sí. Claro, bien, bien. Ahora sí lo Y entiendo. de ahí bajo de acuerdo a la velocidad de permeabilidad. Ahora sí, era sí. Media, y de ahí salgo y tomo el valor de K. Fíjense que ahí dice punto 3, ¿sí? O sea, el valor de K en ese caso sería 0,3, ¿sí? Sí, muchas gracias. Porque por ahí a veces se han llegado a confundir que ponen 3 y acuérdense que los valores de K van de 0,04 a 0,8. Entonces no podría ser 3, ¿sí? Bueno, chicos, perfecto. Veo que varios van leyendo, eso me parece bien, sobre todo por ustedes, para que vayan llevando la materia día a día. Si no tienen más consultas, nos vemos el miércoles que viene a las 2:30. Profe, Sí. disculpe que retroceda. Cuando hablábamos del factor de la longitud de la pendiente, ¿verdad? Habíamos dicho que calculábamos el índice horizontal, la inclinación horizontal, si teníamos terraza. En el caso que no tenemos, ¿cómo sacamos ese dato, digamos? Bien, en el caso de que no tengamos el índice horizontal, ¿de qué va a depender la longitud de la pendiente? ¿Cómo la vas a tomar? ¿Cómo la tomarías? ¿Con el porcentaje de pendiente, digamos? No. No sé entonces, la verdad. Yo tengo un grado de pendiente, ¿sí? Y por otro lado, yo voy a tener una longitud de la pendiente, que es donde comienza el escurrimiento hasta donde termina, ¿sí? Que Sí. puede llegar a ser toda la longitud del campo, Bien. ¿sí? O por ejemplo, que yo tengo un campo quebrado, entonces yo voy a tener dos tipos de longitud, ¿sí? O sea, una longitud hasta donde hay un determinado grado de la pendiente y quizá otra longitud hasta donde hay otro grado de la pendiente. Yo ahí tengo que tomar dos sectores distintos, ¿sí? Ok. ¿Se A lo entiende? que voy, Fernando? podría existir el caso que ustedes nos den directamente la longitud, digamos. Exactamente. Perfecto. Bien, listo. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Profesor, recién decía, cuando hablaban del tema de las cárcavas, que era el Sí. resultado final de una erosión muy fuerte. Sí. En la parte de la guía decía que una vez que ya estaban estabilizadas, una cosa así, o ya estaban evolucionadas, ya pasan a formar parte de la vía de drenaje, digamos, de ese campo. Es así. Y sí, ya directamente el agua directamente se escurre y corre a través de la cárcava, ¿sí? Lo que Claro. se hace, que ustedes van a ver la clase que viene, es cómo se puede corregir esa cárcava para poder incluso hasta a veces recuperarla, porque la cárcava a veces puede pasar por el medio de un lote y termina cortando gran parte de la superficie de cultivo, ¿sí? Entonces, por eso es que se busca evitar que se forme la cárcava y tratar de reconstituirla para poder ver si se puede llegar a sembrar nuevamente en esa zona del terreno. Claro. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, yo tenía una consulta. Sí. Era por el tema de la inscripción. Yo todavía no me pude anotar para inscribir en la materia por el problema que tiene extensión alumno. No sé cómo vamos a hacer, si ustedes podrían esperar para hasta el primer parcial para que nos solucione ese. ¿Alguna otra consulta, chicos? Nada más, profe. Muchas gracias. Nada más. Bueno, muchas gracias a ustedes por conectarse y nos vemos el miércoles que viene. Como les he dicho, ya tienen todo el material subido para que puedan ir leyendo. Joya, gracias. Gracias, profesora.